Este es la presentación acerca de el tema de los fractales y es un tema que nosotros vimos en el primer parcial y del cual seguimos tratando a lo largo de todo el semestre, pero en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy en las tareas que realizamos acerca de la importancia que tenía las aplicaciones y cómo funciona, o más bien a qué es lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de fractales y la importancia que tiene y por qué deberíamos de hablar acerca de ellos, más que simplemente dejarlo como un tema más y sin mucha importancia. Pero vaya que la tiene, y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de esto. Para ello me voy a apoyar de la presentación que se realizó en una de las tres pasadas, presentación que no tuvo oportunidad de ser explicada con mis propias palabras, por la cual me gustaría en esta tarea poder hacerlo de esa manera, explicarlo más y hablar acerca de la importancia que tiene y poner un poco más de detalle acerca de cada una de los pasos que se realizaron en esta propia presentación. Así que sin más que decir, vamos a iniciar con acerca de la importancia, dónde los podemos encontrar y ejemplos tanto en la vida real, en la naturaleza, como en algunos videojuegos y en el mundo digital. Primero que nada, ¿qué es un fractal? Bueno, pues un fractal es una figura o una forma que se repite muchas veces. Esa es la definición. Pero lo interesante aquí es que funciona con un sistema de escala, el cual nosotros, si lo hacemos más grande o lo hacemos más pequeño, pues la forma va a seguir siendo la misma, solamente que cambió la proporción y ahora es mucho más pequeño o más grande, pero sigue siendo la misma forma, al punto que entre más grande lo haga, en la figura más pequeña, si la empiezas a ampliar, pues ahora es más grande, pero luego se vuelve más pequeña, es decir, es un efecto de escalas infinitas. En matemáticas podemos ver este tema de escalas para poder poner medidas a ciertos objetos o formas que son las mismas, pero queremos cambiar su tamaño. Bueno, pues en los fractales funciona de una manera muy similar. Lugares donde los vamos a encontrar. Bueno, lo vamos a encontrar en ramas de árboles, montañas, nubes, rayos, algunos lechos, lianas, etcétera. Lo vamos a encontrar en muchísimas partes de la naturaleza que están más enfocadas a la fauna y también, en este caso, a las nubes y los rayos en el cielo. Es importante mencionar que todo esto acerca de que siguen pareciendo la misma figura, o más bien siguen siendo la misma figura, pero en una diferente proporción, le llamamos autosimilitud. Dicho esto, bueno, pues es una forma muy sencilla de entender qué es un fractal. Es un diseño que se repite una y otra vez y podemos encontrarlo en muchísimos lados de la naturaleza. Vamos a enfocarnos ahora en algo más específico. Fractales en mapas climáticos. Bien, nosotros sabemos que una de las maneras en la que nosotros como seres humanos llegamos a la evolución de poder conocer el estudio de cómo funciona el clima. Esto nos ha permitido predecir el clima y gracias a sistemas, softwares computacionales nos permiten representar montañas, nubes y, como ya mencioné, poder determinar climas, que en este caso son cosas irregulares y son complejas de entender, son bastante complejas, pero los fractales nos sirven muchísimo aquí. Y por eso es muy importante hablar de ello, ya que en los mapas climáticos los fractales nos permiten hacer el estudio de esta propia naturaleza y nos permiten entender las formas que no son exactas, como las montañas, como las nubes. Y esto, con el paso del tiempo, ha ayudado a que las personas podamos entender de mayor manera nuestro propio mundo. Los fractales son
estos elementos que encontramos día a día, pero a veces no les ponemos la suficiente atención. Y por eso el hecho de que existan hoy en día softwares que nos permitan representar de manera fractal cosas como el clima, cosas complejas como el clima o nubes en el cielo, pues habla mucho de la importancia que tienen los fractales hoy en día. Otro tema que es sumamente importante y que nos ha ayudado muchísimo como avance tecnológico y como avance a la sociedad y a todos como seres humanos es el uso que se le da en las imágenes médicas. A lo que nos referimos con esto es que con todos estos procesos que se realizan para analizar o estudiar diferentes partes del cuerpo, como pueden ser los pulmones o los vasos sanguíneos, se nos permiten detectar enfermedades o anomalías en lugares donde no deberían de estar. ¿Por qué? Bueno, el cuerpo humano tiene estructuras que también tienen estas formas repetitivas, así como los pulmones o los vasos sanguíneos. Entonces, nos ayuda a identificar con más detalle si hay algún tipo de anomalía en ellos. Si, al igual que un fractal, la forma debería de ser consistente, por así decirlo, pues si nosotros vemos y detectamos que existe alguna anomalía, estamos haciendo detección de alguna enfermedad. Lo cual esto ha sido un avance tecnológico sumamente importante y que nos ayuda muchísimo en el área médica, ayuda muchísimo a poder identificar estas enfermedades que pueden ser tratadas después. Esa es la importancia que también tienen los fractales a la hora de hacer imágenes médicas o a la hora de hacer estudios. Al ser estructuras y el cuerpo tener partes muy complejas, al igual que los fractales, bueno, pues nos permite poder hacer estas identificaciones de estas situaciones. Su importancia. Bueno, durante toda la presentación he mencionado acerca de lo importante que es, pero centrándonos más en esto, pues tenemos que sus aplicaciones, como ya lo vieron, hablan por sí solas. Están en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, en la informática y en el mundo digital. Y ese es nuestro siguiente punto. Nos ayudan, si bien a mejorar muchísimo de manera tecnológica y de manera científica en áreas como la medicina, pues también nos ayudan a crear mundos digitales que son parte de este avance tecnológico y en el que podemos encontrarlo en mundos como los videojuegos. Y es aquí donde vamos a dar paso a una de las partes más importantes, porque yo me gustaría dar un ejemplo más práctico que los ejemplos que siempre se dan, que en este caso, para la manera más fácil de entender algunos fractales, uno de los ejemplos más básicos que se dan para este mismo, son unas 3 figuras que son bastante reconocidas, de los cuales voy a poner en pantalla, el cual muchas personas los consideran como la manera más fácil de poder entenderlo, el mundo de los fractales, que son el Mandelbrot, que es este que pueden ver aquí en pantalla, Sierpinski, el triángulo de Sierpinski, y Koch, que es otra manera muy, muy fácil de entenderlo. Aquí los voy a poner los 3 en pantalla para que lo puedan ver. Pero nosotros vamos a enfocarnos en la implementación de los fractales en un mundo digital como pueden ser los videojuegos. Bueno, para esto vamos a hablar acerca de, primero, cómo funcionan los fractales en los videojuegos. Bueno, para eso hay que entender un concepto. Y es que una de las maneras más fáciles de crear videojuegos no es necesariamente de manera artesanal y crear cada una de las figuras en un motor gráfico y empezar a implementar funciones, sino que se pueden hacer de manera con una generación procedural a la que nosotros
le llamamos generación procedural, es aquel que consiste en una serie de reglas matemáticas que funcionan para crear mapas o escenarios, es decir, algoritmos. Estos algoritmos nos permiten crear de manera automática terrenos, biomas, cuevas, montañas y mundos casi que infinitos. Esto hace que los escenarios se vean más naturales y sean más interesantes, puesto que no llevan una estructura fija en la que todo es lo mismo, sino que deja tal cual como si fuera el mundo real, que cree sus propias formas y que cree de manera natural sus propios escenarios, de maneras pues aleatorias. En Minecraft, en este videojuego que pueden ver aquí en pantalla, ¿cómo funciona? Bueno, pues este videojuego es uno de los videojuegos más conocidos que hay acerca del uso de los fractales y el uso de estos sistemas procedurales. Al estar hecho todo de bloques, el juego pues no está construido completamente a mano, sino que por medio de este algoritmo crea todas las montañas, todas las cuevas, las llanuras, los ríos, los diferentes biomas que existen, y utiliza como base a lo que se le llama en el juego seed o semilla en español, que funciona como esta misma base matemática para construir el mundo. Entonces digamos que Minecraft sigue a la perfección el sistema procedural y lo implementa a su manera, ¿no? La relación que tienen los fractales es que el terreno repite patrones, pero va cambiando el tamaño, va haciendo algunas variaciones, crea formas complejas a partir de reglas que son muy simples dentro del algoritmo. Y es por eso que Minecraft es un gran ejemplo acerca de cómo las matemáticas pueden usarse para construir un mundo virtual que nos va a proporcionar lugares muy bellos dentro del juego en el que nosotros podemos ver y en el que en este mundo digital en el que podemos experimentar. Como conclusión acerca de todo este tema, pues esa presentación se centró más en la parte de cómo los fractales son sumamente importantes y están en nuestro día a día, pero a veces las personas simplemente lo ignoramos. Y no porque querramos hacerlo, sino porque no conocemos la importancia que tienen. El mundo nos ha demostrado lo abstracto que es y cómo hay muchísimas cosas que aún no descubrimos, pero también cómo hay cosas que podemos entender más hoy en día gracias a los avances tecnológicos. Y es por eso que los fractales nos han ayudado a copiar de cierta manera estas figuras o estos sistemas que ya existen en la naturaleza y nos ayudan a mejorarlo en la tecnología, puesto que la tecnología y todos estos mundos digitales que hemos creado como seres humanos, que hoy en día están presentes en todo lo que hacemos, pues se han formado a base de este tipo de cosas como los fractales. Entonces, el ser humano es muy complejo, también podemos encontrarlo dentro de nuestro cuerpo y el hecho de que los fractales se encuentren en todos lados y que lo podamos ver en todos lados, habla mucho acerca de cómo la naturaleza es imperfecta hasta cierto punto. Nosotros no estamos buscando conseguir perfección, ya que el mundo real pues no lo tiene y existen figuras como estas, que son, si bien patrones, pero no necesariamente cosas que fueron creadas eh, con un objetivo milimétrico, sino que la función de los fractales es ver una manera muchísimo más artística, en mi opinión, el mundo. Y cómo el mundo, si bien hay muchísimas cosas que parecieran perfectas, no lo son. Y es por eso que el tema de los fractales habla mucho acerca de nuestra humanidad, nuestros avances y de cómo podemos encontrarlo en día a día y apreciarlo de cierta manera, visto desde un punto crítico, analítico e incluso artístico. Sin más que decir, muchísimas gracias por escuchar
agradezco la atención y esto fue todo acerca del tema número 1 de los fractales que se trató en el parcial número 1 del cuarto semestre. Sin más que decir, muchas gracias. Hasta luego.